si en esta tarde podemos entender, mientras usted lo busca, la intención que tiene el Señor al hablarnos lo que nos va a hablar. Esto va a traernos muchísima libertad a la hora de poder servir al Señor. ¿Verdad que todos queremos servir al Señor? No se lo escuchó muy convencido, pero yo me imagino que por ahí tienen frío, están cansados. La mayoría mañana descansa. Pero usted quiere servir al Señor, ¿verdad? Qué bueno. Entonces esto le va a traer libertad para, a la hora de servir al Señor, que usted pueda entender que está sirviendo al Señor. ¿Lo tiene Lucas 17? Lucas 17 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. ¿Decía lo mismo su Biblia? Si usted ve en su Biblia, y seguramente tiene la versión de Reina Valera 1960, que es la que todos solemos utilizar, se habrá encontrado con 3 subtítulos ahí. ¿Estaban los 3 subtítulos? Uno dice ocasiones de caer, el otro dice aumentanos la fe, y el tercero dice el deber del siervo. En algún momento les conté y les expliqué que la Biblia, o los escritos que están en la Biblia, cuando fueron escritos originalmente no estaban separados por capítulos, ni por versículos, ni por títulos, ni por subtítulos. Es un texto entero. Alguien, para poder facilitar la lectura, lo separó primero en capítulos, después otra persona lo separó en versículos y otro le agregó los títulos y los subtítulos. Los miércoles venimos hablando acerca de el sistema espiritual de Babilonia, que busca cambiar y distorsionar la imagen que tiene la iglesia acerca de Dios, o que debería tener la iglesia acerca de Dios. Y Babilonia opera de muchísimas maneras, y una de las formas que opera es en esto tan simple de ponerte a vos un título y decirte: este texto habla de esto, cuando en realidad es una misma conversación que está teniendo el Señor con sus discípulos. Pero vos lo agarrás y decís: acá está hablando de fe, acá está hablando del siervo, está hablando de cosas diferentes. Es algo tonto lo que les estoy diciendo, pero eso te cambia el mensaje y vos lo lees con otra perspectiva, porque es un texto que ya sabés, porque está separado. Entonces quien le puso el título te dice: de esto habla, y ya tu mente se prepara para entender el texto de acuerdo a lo que dice el título. No sé si me estoy haciendo entender. Pero hoy vamos a ver que toda esta conversación es justamente una misma conversación de algo que está hablando el Señor con sus discípulos. Entonces, si nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, le cuento, le paso a comentar que somos el cuerpo de Cristo, entonces necesitamos asimilar que como miembros de este cuerpo debemos cumplir una función específica, como un cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Y cada parte del cuerpo tiene una función específica, como lo tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Y
De alguna manera uno humanamente piensa que hay funciones o que hay tareas que nos tocan hacer como parte de este cuerpo que son más glamurosas que otras o más importantes que otras, ¿verdad? Uno es como que ve a los que predican o los que están detrás del púlpito como una tarea importante y de mucho glamour, y ven al que está barriendo o el que está limpiando el baño, que en este lugar somos los mismos, pero al margen de eso. Pero uno lo ve como que es una tarea de menor rango o menos importante. Y uno puede decir, yo sirvo al Señor detrás de la escoba aunque nadie me vea, pero algo se genera en el corazón que tiene que ver también con parte de esta imagen que está corrompida. Es otra función. Fíjense que la iglesia nos ha dicho por mucho tiempo que el pastorado, el apostolado, el profeta, el evangelista, es un título. Y no es un título, es una función. ¿Me entiende? Entonces, algunos tenemos función de pastorear, otros tienen la función de ser profetas, como mi esposa, que es quien Dios le habla para direccionarnos. Y es su función. Hay personas que tienen el llamado a ser evangelistas y van a tener una facilidad para hablarle a cualquier persona que se crucen en la calle. Se van a cruzar con un perro y le van a predicar el evangelio porque tienen esa facilidad. Se cruzan a alguien en el ómnibus y se van a sentar y ya le están predicando porque tienen esa facilidad. Porque fueron llamados y están dotados con ese don. ¿Me entiende? Hay personas que están llamadas a ser maestros, a enseñar, y te pueden enseñar de cualquier cosa. Vos les preguntás la hora y te dicen cómo funciona el reloj, porque tienen esa capacidad de enseñarte todo y de explicarte detalle por detalle cómo son las cosas. Son diferentes funciones. ¿Me entienden? Entonces, yo necesito entender que como parte y miembro de este cuerpo, estoy cumpliendo una función. Si la persona que tiene que cumplir la función no está o no llegó todavía a este lugar, por ejemplo, estamos esperando a los ministros adoradores en el nombre de Jesús, que vengan los que sepan cantar. Si no, me va a tener que seguir escuchando a mí cuando se me atraviesa uno por acá cantando media canción y tratando de no toser. Pero estamos esperando que vengan las personas idóneas para la tarea. Entonces, cuando estas personas idóneas para una tarea no están, otro tiene que cumplir la función. Es como una persona que ha nacido con partes del cuerpo que no están. Vieron que hay personas que nacieron sin brazos, sin manos, y usan los pies y manejan los pies como si fuesen manos. Escriben, se peinan, se lavan los dientes, hacen todo con los pies, una cosa maravillosa. Porque le falta el miembro específico para cumplir esa función. ¿Cuál es el problema de usar otra parte del cuerpo para cumplir una función de algo que no está? Es que yo tengo que limitarme. La persona que usa los pies para escribir tiene que dejar de caminar y de trasladarse para hacerlo. Está bien, si yo me pongo a escribir mientras que voy caminando, es probable que me pegue un golpe, pero lo puedo hacer, ¿verdad? Si yo estoy caminando por la calle y me suena el teléfono, puedo agarrarlo con mi mano y atenderlo y puedo seguir avanzando. Pero una persona que no tiene esta capacidad porque le faltan los miembros se tiene que detener, esperar y usar la otra parte del cuerpo para hacer lo mismo. No sé si me va siguiendo el punto. Entonces, mi tarea, vieron que los apóstoles en un momento dijeron, no es justo que nosotros atendamos las mesas y que descuidemos la palabra. Entonces buscaron a 7 diáconos que se encarguen de atender a la gente para que ellos puedan dedicarse a la oración y la palabra para bajar la revelación que Dios tenía para enseñar. Entonces, no tiene que ver con que los apóstoles eran muy importantes como para atender a las personas, tienen que ver con una función que tenían que atender. Entonces, cada miembro, cada persona tiene una función que necesita cumplir. Venimos hablando acerca de esto, de que la imagen distorsionada que tiene la Iglesia de Cristo, y esta imagen está tan arraigada muchas veces en las personas que aún entendiendo que hay cosas que están mal, no las podemos cambiar. Entonces escuchamos el mensaje, aceptamos el mensaje y decimos, es verdad, eso me pasa, eso lo necesito cambiar, pero nos vamos de este lugar y no cambiamos nada, aunque entendimos que eso está mal. Y cuando lo hacemos mal, decimos, es cierto que esto está mal, pero seguimos viviendo de esa manera. Seguimos teniendo esa forma de hablar que es muchas veces derrotista, que es
muchas veces pesimista, de hablar derrota y de hablar imposibilidad, decir esto es imposible, esto no se puede, es cierto que se enseñó que eso no hay que hacerlo, pero bueno, la verdad es que es imposible. Y seguimos con esa mentalidad. Es como que esa imagen está demasiado arraigada en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es el servicio, si no logramos establecer la imagen de Dios en nuestras vidas, vamos a vivir heridos por lo que las personas puedan llegar a hacernos o lo que las personas puedan llegar a decir. Hay una función en el cuerpo de Cristo que yo necesito cumplir. El otro día hablaba con una persona que no es creyente y me decía, pero yo soy una persona buena, me dice, ¿me voy a ir al cielo? Porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y le digo, la verdad, ¿sabes qué pasa? Le digo que la Biblia dice, por lo que la Biblia me enseña, no tiene que ver con qué tan bueno seas como persona. Primero que tiene que ver con que vos aceptes a Cristo en tu corazón y reconozcas que Él es tu Dios. Y lo demás tiene que ver con el propósito. Tiene que ver con que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Parábola de los talentos. Es súper conocida. Alguien que no conozca la parábola de los talentos, después le paso el capítulo. Pero el Señor te va a preguntar, ¿hiciste lo que te correspondía hacer? ¿Hiciste la parte que te tocaba? Yo sé que de esto hemos hablado muchísimas veces, pero si el Señor lo sigue hablando, por algo debe ser. Hay algo que seguramente no entendimos. Sabe que los procesos, hablábamos el miércoles acerca de esto, los procesos de Dios terminan cuando yo aprendí. Y ese aprendí va a depender del tiempo que yo tarde en aprender, o que yo entienda que hay cosas que necesito cambiar. El pueblo de Israel no tenía que estar 40 años en el desierto, pero fue lo que tardó en entender. Y de hecho no lo entendieron porque tampoco entraron. Entró otra generación a la tierra prometida. Ellos tenían que ir a un viaje de un tiempo determinado y tardaron 40 años, porque se la pasaron renegando de Dios y de lo que habían dejado. Nunca renunciaron a Egipto. Ellos salieron en cuerpo de Egipto, pero su corazón se quedó ahí. Preferían estar siendo esclavos y azotados por los egipcios, pero tener cebolla y ajo. Tener el techito, tener lo que sabían que tenían siempre, pero nunca pudieron sacar su corazón de ese lugar y ver lo que Dios estaba queriendo hacer. Entonces, tenemos a un Dios maravilloso y superpoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, dueño del oro y de la plata, al que realmente no le terminamos de creer, porque no podemos ver manifestado. ¿Cuántos creen que Dios es injusto? Nadie cree. Todos creemos que Dios es un Dios justo. ¿En algún momento te pusiste a pensar y ver a una persona y decir, mirá cómo Dios lo bendice a aquel, y yo que hago esto, hago aquello, hago lo otro, y estoy acá peleándola, rasguñando las piedras, y a aquel parece que todo le va más fácil? ¿Por qué creemos, si Dios no es injusto, por qué nos comparamos con otras personas? ¿Por qué nos comparamos con lo que Dios le da a otro o donde Dios lo pone a otro? Muchas veces no conocemos los procesos de las personas hasta llegar al lugar a donde llegaron. En la congregación de donde nosotros venimos, cuando se reconocía algún líder o algún pastor, siempre había alguien que se enojaba. Siempre, sea quien sea, siempre había uno que se enojaba y decía, pero yo tengo hace 7 años que estoy en la congregación y que hace 2 años ya lo están poniendo de líder. Y vos no conocés el proceso de la persona. Vos no conocés todo lo que la persona renunció, tuvo que dejar, o no te estás viendo de qué es lo que estás necesitando abandonar, o a qué cosas necesitas morir para poder ocupar en ese lugar. Yo los pondría a todos de líderes y de pastores, y que seamos una congregación de pastores, que seamos todos más caciques que indios, como dicen por ahí. Porque la verdad es que necesitamos avanzar en el proceso y en el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a estar sentados en una congregación y a simplemente eso? ¿Verdad que no? Pero mucha gente se pasa 50 años de esa manera. Y no estoy diciendo que el propósito de Dios sea hacer una actividad dentro de la congregación. No tiene que ver con eso. Pero sí necesitamos avanzar, ocupar nuestro lugar. Pero el problema es que nos hemos ocupado mucho como iglesia de mirar
qué es lo que el otro está haciendo y qué es lo que el otro está diciendo, ¿verdad? Vine a limpiar solo la congregación. Esto acá no pasa, nos pasaba mucho allá. Vine solo a limpiar bajo la lluvia, nadie me vino a ayudar y ni las gracias me dieron. Y estamos esperando que alguien reconozca nuestro esfuerzo. Y no estoy hablando de no ser agradecido, por favor. Uno tiene que ser agradecido. Pero tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con el Señor. Estamos sirviendo a Dios, por lo menos con nuestra boca decimos que estamos sirviendo a Dios. Porque si nos molesta lo que otro está diciendo, o lo que otro no dijo, o que el pastor no dio las gracias, o que el líder no me ayudó, o que fulano de tal no dijo nada, entonces ya no estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a los hombres. ¿Verdad? Entonces yo necesito hacer las cosas por amor para el Señor. Las mamás que les cocinan a sus hijos pequeños, y sus hijos pequeños no le dan las gracias porque le cocinó, ¿le dejan de cocinar? Algunos ni te comen la comida. No me gustó, te dicen. ¿Le dejan de cocinar? ¿Verdad que le siguen cocinando el otro día porque saben que es necesario? Y no los dejan de amar tampoco. Entonces, ¿por qué se lo hacemos al Señor? ¿Por qué muchas veces desertamos de nuestra tarea o desertamos del propósito de Dios porque algo no nos gustó? Yo sé que no es un mensaje lindo y agradable que te levanta el ánimo y que te abraza, pero es algo que Dios me mandó a decir. Y como siempre les cuento, el primero que se come el cachetazo cuando el Señor habla soy yo. Y le puedo asegurar que estas palabras, cuando yo las predico, me esperan en la puerta cuando salgo. Si estoy predicando de paciencia, en la puerta me está esperando la paciencia a ver si la tengo. Se lo puedo asegurar. Pero ¿por qué le hacemos esto al Señor tantas veces? Decimos, me voy porque acá no me valoran. Me voy porque acá no me pasó igual. Pero el Señor sabe por qué habla lo que habla. Porque tenemos una imagen de lo que es el servicio, que no es la imagen de Dios. Tenemos una imagen de que necesitamos ser reconocidos. Necesitamos que se nos agradezca, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Siempre que hagas algo te lo vamos a agradecer de todo corazón. Pero no tiene que ser el fin por el que lo hagas. A veces nos preocupamos demasiado por lo que tenemos que hacer, por cómo lo tenemos que hacer, o por si nos van a reconocer cuando lo hagamos. La mayor recompensa que vas a recibir del Señor es cuando hagas cosas que nadie se va a enterar que lo hiciste. Usted hoy nos ve en este lugar que nos toca pastorear. Renegamos mucho antes de aceptar el hecho de que Dios nos llame a pastorear. Pero antes de que todo esto pase, hicimos muchas cosas de las que nadie se enteró. Y de hecho a veces hacemos cosas de las que nadie se entera. Y no lo salimos a decir, porque es algo que hacemos para el Señor. Hemos entendido que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y podemos ver el respaldo de Dios en las cosas que hacemos. Y ese es el corazón que necesitamos tener. No digo que seamos unos campeones de la vida, que ya estamos sentados a la diestra del Padre porque hacemos todo bien, porque hay mucho a lo que necesitamos morir. Y el Evangelio tiene que ver con muerte, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjense que en el pasaje que leímos dice, primero el Señor hablaba acerca de los tropiezos, de que si tu hermano pecare, muchas veces que cuando venga arrepentido que lo tenés que perdonar. Y la respuesta de los discípulos a esto fue, Señor, aumentanos la fe. Y si uno sabe o lo que entiende acerca de fe, lo que hemos aprendido siempre acerca de lo que es la fe, y compara los dos textos, decir, ¿qué tiene que ver la fe con que venga un tipo y se arrepienta y yo lo tenga que perdonar? ¿O qué tiene que ver la fe con que por las personas por quienes van a venir los tropiezos? Y sabe que la palabra para fe en la Biblia, en el original griego, es pistis. Y fe no tiene que ver simplemente con creer, tiene que ver con ser fiel, con fidelidad. Y viene de otra palabra de origen griego también, que es pseudo, si no me equivoco, que significa obedecer. Entonces la fe no tiene que ver simplemente con creer, tiene que ver con obediencia,
tiene que ver con ser fiel. Y ser fiel tiene que ver con ser perseverante, con esperar. Y lo compara con el grano de mostaza. Y no es que yo tengo que tener la fe del tamaño del grano de mostaza, porque con una fe así chiquitita puedo mover la montaña. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el proceso de la semilla de mostaza. ¿Usted cuántas veces comió mostaza? Nunca comieron mostaza. ¿Comieron mostaza? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces te pusiste a pensar en el grano de mostaza mientras comías mostaza? Jamás en tu vida, ¿verdad? Bueno, ese grano de mostaza murió para hacer un árbol enorme, para poder extraer y poder producir la mostaza que vos te comés. Muchas veces nos va a tocar morir, siempre nos va a tocar morir, pero te va a tocar hacer cosas que te lleven a morir para que otro pueda disfrutar lo que Dios te entregó y que ni sepa de tu existencia. Entonces, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fidelidad. Dios no te puede aumentar la fidelidad. Ser fiel es algo que vos decidís hacer. Pero si tuvieses esa fe como el grano de mostaza, que tengas la capacidad de dejarte morir para que eso pueda ser procesado y que todo pueda crecer, entonces entendiste qué es lo que Dios te quiere decir y es a donde Dios te quiere llevar. Siempre el Señor te va a llevar a morir. El Evangelio es muerte. El Evangelio empieza y termina en muerte. Porque todo empezó con Jesús entregándose en la cruz, dándonos el ejemplo de todo lo que podemos hacer. ¿Sabes cuál fue una de las misiones del Señor en la tierra? Mostrarte que como hombre con el Espíritu Santo todo lo que puedes llegar a hacer. Y dijo, y aún cosas mayores que esta. Aún cosas mayores que estas. Pero necesitas morir. Para que la gente que está afuera, los que no conocen al Señor, la tierra que espera la manifestación de los hijos, pueda ver a Cristo en vos. No que pueda ver qué tan ungido sos, qué tan capaz sos, qué tanto sabes de la Biblia, qué tanto sabes de la historia, del griego, del hebreo, del arameo, del jeringoso y de todos los idiomas que te puedas imaginar. Qué tan Cristo sos, qué tan Cristo sos, qué tan muerto estás. A veces nos queremos llenar la boca de palabras importantes y lindas para hablar a la gente, para que vean, ¿cómo predica este muchacho? ¿Cómo habla esta persona? Mirá cómo se expresa, mirá cuánto sabe. Y sabes que muchas veces el Evangelio es callarte la boca y que tu vida predique. En una oportunidad, ¿conocen la historia de la sirofenicia, la mujer sirofenicia que fue a Jesús para que él sane a su hija, él sane a la hija de esta mujer? Sí, los que estudian, ¿no? Y ven la distancia que esta mujer caminó para llegar a Jesús desde su ciudad hasta donde Jesús se encontraba. Ella caminó alrededor de 150 kilómetros para llegar a Jesús y que Jesús la trate de perra. Porque le dijo, no he venido sino a los hijos de la casa. No es justo que los perros coman de la mesa de los hijos. La trató de perra a una mujer que caminó 150 kilómetros para recibir una respuesta de Jesús, porque a Jesús no le correspondía hacer ese milagro, porque Él vino con otra función. Vino a los judíos. Después los apóstoles, los que venían después de Él, iban a ir al resto del mundo, iban a ir a los gentiles. Hechos 2 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron ese mandato. Jesús vino a los judíos. Entonces Él tranquilamente podía no hacer el milagro y era justo porque no es a lo que vino. Él tenía una función que cumplir. Eso es para otro tema también, porque podemos darnos cuenta de que no tenemos que hacer todos todo, tenemos que cumplir la función que nos corresponde. Lo dejamos para otra clase eso. Pero Él, fíjense cómo la trató. Y la mujer dijo, este Jesús no tiene amor, ¿para qué vine para acá? Me voy a otra religión, me voy con otro pastor, con otro rabí que me trate mejor. Dijo, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos.
Dijo, ay mujer, qué grande es tu fe. Y no pudo no hacer el milagro, no pudo resistirse a hacer el milagro porque había fe. La fe es lo que abre la puerta. La fe es lo que abre la puerta a la eternidad. ¡Wow! ¡Qué grande es tu fe, mujer! No puedo no soltar el milagro si hay una fe que está ahí. Pero esa fe no fue solamente creer, fue fidelidad, fue obediencia y fue perseverancia. 150 kilómetros caminó. Y aún siendo maltratada y menospreciada, recibió su milagro. ¿En qué posición nos ocupa? ¿En qué posición nos pone esto de que necesitamos rendir nuestra vida al Señor? Hay mucha tarea por hacer. No tiene que ver con lo que hagamos en este lugar como congregación. Algo haremos en algún momento cuando Dios así lo disponga, pero tiene que ver con tu diario vivir. Tiene que ver con lo que vos haces todos los días. Tiene que ver con mostrar a Cristo todos los días. Pero necesitas tener los oídos bien agudizados para esto, porque cuando Dios no te mande a un lugar, por más bueno, por más justo que te pueda llegar a parecer, por más lógico que te pueda llegar a parecer, si Dios te dice no, tenés que decir que no. Tenés que aceptar el no. Señor, pero yo quiero ayudar a esta persona. Y el Señor te dice no. Motivos el Señor tendrá para decirte que no, porque esa persona está pasando por un proceso y si vos lo ayudás, cortás ese proceso y no puede aprender fe o por lo que sea, pero el Señor te dice que no. Vos tenés que entender que es un no de parte de Dios. No puedes seguir avanzando si Dios te dice que no, porque es desobediencia y es rebeldía, es el pecado de Satanás, si querés hacerlo más grave, pero tiene que ver con eso. Ahora, cuando Dios sí te mande, aunque te traten de perro, aunque te traten de perra, aunque te maltraten, nosotros no te vamos a maltratar. Quiero que sepas, estoy hablando de las cosas que te puedan llegar a pasar. El pastor está diciendo eso porque ahora nos va a empezar a maltratar. No, no vamos a hacer eso. Sane su corazón, hermano. Pero cuando eso te pase, que puedas entender que estás sirviendo al Señor. Pero necesitamos morir para hacer esto. Imagínese a nosotros en nuestra cultura occidental, que somos medio bastante tiernitos ahí a la hora de cuando alguien nos ofende ya queremos largar todo. Imagínese nosotros en la posición de Pablo yendo a predicar a una ciudad, que lo agarren, lo apedreen, lo saquen de la ciudad medio muerto y él se volvió a meter a la ciudad para seguir predicando. Imagínese nosotros si haríamos lo mismo. Que se vayan al infierno. Claro. Encima que te traigo la salvación me apedreás, ahí te van, Satanás. ¿Verdad? No quiere decir que sí, ¿no? Porque cuando miramos las actitudes de otras personas somos todos llenos de amor, pero cuando nos toca a nosotros presentar ese amor y esa entrega, ya la cuestión cambia. Yo que el pastor fulano lo que haría es hacer esto, ese pastor no tiene amor porque no va, no lo visita, no lo abraza, no lo hace esto, no le hace aquello. ¿Y cuánto hiciste de lo que le estás diciendo al pastor que tiene que hacer? El pastor se encargará de hacer lo que le corresponde. ¿Ok? Pero yo, ¿cuánto hice yo? Que estoy criticando detrás de la computadora. Hoy vemos millones de personas que dedican videos de YouTube, videos de Facebook o publicaciones, posteos acerca de criticar cómo otro tendría que hacer lo que hace. Y están detrás de una computadora. Yo le tendría a usted, ¿por qué no agarra y le da a los pobres? ¿Cuánto le diste a los pobres? Vos que estás criticando. No sé si me entiende. Necesitamos morir. Este mensaje es para cada uno de nosotros, incluyéndome yo primero. Necesitamos morir. Es muy fácil mirar el error de otra persona. Por eso la Biblia dice que antes de mirar la paja del ojo ajeno, tengo que sacar la viga que está en mi propio ojo. Eso significa que lo que está en mi ojo siempre va a ser peor que lo que estoy viendo en la otra persona.
que lo que está en mi vida siempre es más grande que lo que yo estoy viendo en otra persona. Porque lo que yo miro, el defecto que yo miro en la otra persona, en el cual me enfoco y en el cual estoy criticando y al cual estoy persiguiendo, está siendo proyectado de lo que yo tengo en el corazón. Yo estoy viendo en la otra persona y estoy persiguiendo lo que está dentro de mi propio corazón. Y eso es tremendo. Y ninguno de nosotros podemos decir, no, mi corazón no es así. Yo en mi corazón soy bueno. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña los corazones. La imagen del mundo está distorsionada. En lugar de decir, hice lo que tenía que hacer, siervo inútil soy, como el pasaje que leímos. Muchas veces el Señor hace cosas y decimos, bueno, es el Señor, lo tenía que hacer. Como que decirle al Señor, Señor, siervo inútil sos, hiciste lo que tenías que hacer. Y no somos agradecidos delante del Señor. Muchas veces ni siquiera reconocemos que fue Dios el que respondió. Fue una casualidad de la vida. Ay, sí, justo quería eso y pintó, pasó, así. Y no reconocemos que fue Dios el que lo hizo. Nos hemos topado con personas que nos han pedido oración, pasaron días, semanas, obtuvieron esa respuesta. Ah, no sabes lo que me pasó, ¿sabes qué? ¿Viste que? Y sí, estábamos orando por eso. Ah, sí, ¿no? Cierto que estábamos orando y no reconocemos que Dios lo hizo. ¿Para qué rayos estábamos orando? Si no le vamos a creer al Señor que Él lo está haciendo. Necesitamos morir. Necesitamos morir. El Evangelio es muerte. El Evangelio es muerte. Si ves que hay cosas que todavía te duelen y te molestan, es que por ahí estás todavía demasiado vivo. Entonces necesitas morir para que Cristo pueda vivir. Y cuando estés en tu peor situación, que puedas aprender a adorar al Señor. La adoración hace que las cadenas se rompan. La adoración hace que el enemigo huya. La adoración hace que la pobreza se termine. La adoración hace que la miseria se termine. La adoración hace que mi mentalidad cambie. Porque para poder adorar a Dios, necesito estar muerto. Adoración, la palabra para adoración es proskineo, que una de las acepciones que tiene significa lamer la mano del amo, como un perro. Eso es adoración. Y no es que Dios te esté pidiendo que le pases la lengua por la mano, sino que no te importe si necesitas hacerlo. Que puedas estar lo suficientemente muerto para que no te importe siquiera eso hacerlo. Que puedas adorar a Dios con todo tu ser. Cuando aprendamos a adorar a Dios, cuando aprendamos a rendir nuestro corazón a Dios, que podamos ser una iglesia que adore, que verdaderamente adore. Vamos a tener cultos de adoración porque el Señor nos está llevando a hacer eso, pero necesitamos aprender a adorar. ¿Cuántos podríamos pasar horas adorando al Señor? Que no haya mensaje, que no haya oración, que no haya nada, que sea simplemente adorar al Señor el tiempo que el Señor quiera que lo adoremos. Pero necesitamos aprender a hacerlo. No decir, ¿quién no sabe adorar? ¿Cuántas horas pasás adorando al Señor en tu casa? No cantando canciones. ¿Cuántas horas pasamos adorando al Señor en nuestra casa? Esto es algo que necesitamos desarrollar. Necesitamos aprender. Que puedas en tu casa, en los momentos que tenés con el Señor, si podés ponerte una melodía que no tenga letra, un instrumental. Hay instrumentales de 11 horas en YouTube con melodías cristianas, pero de muchas horas. Ponete uno de esos y adora al Señor con lo que salga en tu corazón. Porque lo que hagas en tu casa es lo que se va a reflejar en este lugar después. Ya no te va a volver a pasar que digas, ay, el culto de hoy estuvo frío, la verdad que la adoración hoy estuvo... Esas cosas que la gente dice, esas cosas no te van a pasar nunca más cuando aprendamos a adorar en nuestra casa. Porque lo que pase acá va a ser el reflejo de lo que yo hago todos los días. Pero ¿qué nos dijo la iglesia? Que venimos los domingos a cargar las pilas para toda la semana. Eso es diabólico. Eso es una mentira. Porque Dios tiene que estar en mí todos los días.
El culto al Señor yo se lo tengo que rendir todos los días. No hay un día del Señor. El domingo no es el día del Señor. El día del Señor es todos los días, porque todo es de Él. No tengo un trabajo secular, esto lo hablábamos el otro día. No tengo un trabajo para el Señor y un trabajo secular. Dios está conmigo todo el tiempo. No tengo un estudio cristiano y un estudio secular. Dios está conmigo todo el tiempo. Secular significa sin Dios. Y nada de lo que nosotros hagamos tiene que ser sin Dios. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, dice la Biblia. Todo. Absolutamente todo. Si sos mediocre en tu trabajo, si sos mediocre en el lugar a donde estudiás, sos mediocre con Dios. Si sos mediocre en tu casa, si sos mediocre en tu forma de vivir, sos mediocre con el Señor. Todo tiene que ser para el Señor. Yo sé que no es lindo y agradable lo que les estoy diciendo hoy, pero siento del Señor, en todo lo que estamos hablando, yo siento del Señor. Necesitamos morir, dejar de ser una iglesia mediocre para ser una iglesia que se levante con poder y se manifieste. La creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios estamos peleándonos por a ver quién hace más, quién hace menos, si me dan las gracias, si no me dan las gracias, qué es lo que está pasando. Los hijos de Dios necesitamos manifestarnos, porque la creación necesita que nos manifestemos. Amén. No podemos seguir viendo a nuestra nación. Me hago como que es mía también ahora, ¿no? Porque ya vivo acá. No podemos seguir viendo a nuestra nación vivir una vida de pecado, aceptar leyes que no tienen que ver con Dios. No podemos aceptar esas cosas. Y no tiene que ver con pararnos en frente de la plaza a hacer una protesta como hacíamos allá en Buenos Aires. Se iba a votar la ley del aborto y ahí se acordaba la iglesia y salía a la casa de gobierno a hacer una protesta, porque se acordaban en ese momento. Nosotros tenemos que orar al Señor todos los días, clamar al Señor todos los días, y la iglesia se tiene que levantar todos los días para que eso se frene y que podamos llegar a esos lugares de gobierno, que podamos estar en ese lugar, no criticar al presidente y al Estado y a la intendenta y a quien sea que esté al mando. Tenemos que llegar a ese lugar, bendecirlos, orar por ellos para que el Espíritu Santo les traiga convicción, para que dejen de consultar a los brujos, para que los brujos dejen de ser consejeros de esa gente y seamos nosotros los hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que los hijos de Dios no estudiamos. Los hijos de Dios nos dedicamos a la congregación, nos dedicamos a esto nada más. No salimos a estudiar carreras que nos lleven a hablar de mejor manera, a expresarnos bien, a saber de leyes, a saber de economía, a saber cómo se mueven las cosas para que nos puedan pedir consejo a nosotros. Necesitamos estar en esos lugares, que nuestros hijos puedan llegar a esos lugares. Amén. Que podamos ocupar el lugar que nos corresponde. Que podamos ocupar el lugar de gobierno que el Señor nos dio. Pero necesitamos morir para que el Señor nos pueda guiar. No podemos decir, Señor, toma el control de esto. ¿Sabés que eso es mentira? Dios no toma el control de nada. Dios no toma el control de nada que yo no le entregue. Dios gobierna sobre cada situación, de acuerdo a lo que vos le entregues al Señor. Señor, bueno, te doy el control de mis hijos. No te puedo dar el control de mis hijos porque Él me los dio a mí para que yo les enseñe. Me dio a mí para que yo me... si mis hijos ya tienen 30 años y me acordé ahora, ya bueno, Señor, oramos por ellos, ya está. Pero mientras que ellos están bajo nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad, porque Él nos dio a nosotros. Imagínate en tu trabajo que te den a hacer una tarea y Señor, toma el control. No, te mandaron a vos a hacer eso. Con nuestra familia es lo mismo. Dios nos dio hijos para que nosotros los instruyamos. Instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando dice instruya al niño en su camino, no dice al camino de Dios. Dice en su camino, en el camino de su vida, en el camino que va a seguir a lo largo de su vida. Obviamente le tenemos que enseñar acerca de Dios, pero le habla de su camino para que viva una vida de bien, de moral, que sea una persona correcta. Ese es instruir al niño en su camino. Pero es una responsabilidad de nosotros los padres. Es una responsabilidad nuestra. Si ya pasó un tiempo, te lo vuelvo a decir, tiene 30 años, ya se fue de casa y todo, bueno, llegamos tarde. Pero mientras que están a nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad. Yo no puedo decirle al Señor, bueno, hacete cargo de este. No, dale un par de varazos en el lomo. En el mejor de los sentidos. Ahí el pastor castigador incita a la violencia al pastor.
Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Y cuando hagamos algo para el Señor, hicimos lo que teníamos que hacer, siervo inútil somos, porque hicimos lo que nos correspondía. No esperes que la gente te aplauda, no esperes que la gente te felicite, no salgas a contarle qué tan grosso sos a todo el mundo. ¿Se dice grosso acá? ¿Sí? ¿Qué tan grosso sos a todo el mundo? Porque es el Señor el que te tiene que recompensar. Es el Señor el que te tiene que aprobar. Porque si vos estás esperando que todas las personas te aplaudan por lo bueno y maravilloso que sos, cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir, ya te aplaudieron. ¿Qué querés? Ya está. Pero yo quiero la aprobación del Señor. ¿Verdad que queremos la aprobación del Señor? Necesitamos conocer al Señor. Cuando conozcamos al Señor, quién es, el Señor se nos revela en nuestra vida y no sea un Dios mental, un Dios de religión, un Dios que está encerrado en la Biblia nada más, a quien le repito oraciones como si fuese un rezo toda la noche para cumplir con el Señor por si llega a venir Cristo y no me quiero quedar. Cuando conozcamos al Dios que se revela, nosotros vamos a entender que es un Dios que sí responde, que es un Dios que sí está, que es un Padre presente, que es un Padre que Él siempre va a estar y va a querer lo mejor para sus hijos. Y va a responder cuando tenga que responder. El proceso se va a terminar cuando entiendas lo que te quiere enseñar. El proceso termina cuando vos entendés. Por eso es importante poner en práctica todo lo que el Señor nos habla. El que edifica sobre la roca es el que escucha la palabra y la hace, dice la Biblia. No el que escucha la palabra y dice, ay, qué bueno. No, el que escucha la palabra y la hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra todos estos días? Morir. Cuando veas que estás esperando una respuesta de alguien, estás haciendo cosas y la gente no te está reconociendo y los querés ahorcar y querés tirar todo porque te desanimás, decís, no, yo tengo que morir. Todo lo estoy haciendo para el Señor. Toda mi vida es para el Señor. Necesito rendir mi vida al Señor. ¿Cómo llego a cumplir eso? Necesito cumplir el propósito de Dios. Ahora, necesito saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y eso te lo puede decir Él. Tenemos que dejar de esperar que otra persona, que venga el profeta, cual horóscopo cristiano, a decirme qué me toca hacer. Es necesario que haya profetas. Es necesario. En cada congregación tiene que haber profetas porque son los que nos direccionan. Tienen esa función que es para direccionarnos hacia dónde debemos ir. ¿Verdad? Si no hay profetas, hay otra persona que tiene que escuchar, pero tiene que dejar de hacer algo para ponerse a escuchar. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hoy? Entonces, por eso necesitamos personas que cumplan su función. Por eso les digo, siempre a todos los que llegan, les digo, acá no viene usted a rellenar para que yo diga, ay, cuántos miembros tengo en la iglesia, sino que cada uno tiene que encontrar su propósito y cumplir su propósito. Si somos 20 el resto de nuestra vida, pero que esos 20 van cambiando porque el resto va a ir a cumplir su propósito, gloria a Dios y que así sea. No estamos acá recaudando gente, estamos en un lugar entrenando para que la gente pueda cumplir su propósito. Que usted necesita ser entrenado y necesita ser catapultado a cumplir el propósito de Dios, no a llenarme este lugar. Gloria a Dios si somos muchos y que el Señor traiga, y si vienen de a 100, de a 200, es más fácil porque entrenás a 200 de a uno. Pero que sea como el Señor quiera, pero que cada uno que está acá necesitas entender que estás siendo entrenado para cumplir el propósito de Dios, no para venir a sentarte. Que no tiene que ver el cumplir el propósito de Dios con hacer algo acá adentro. Cumplir el propósito que te toca. ¿Para qué el Señor te diseñó? ¿Para qué el fabricante te fabricó? Y hacerlo sin esperar que te reconozcan, que te agradezcan, que nada. Porque es lo que te toca hacer. Cuando una persona que fabrica cosas, fabrica algo, espera que ese algo cumpla su propósito, cumpla su función. Y cuando esto está cumpliendo su función, no le da las gracias porque lo está haciendo. ¿Cuántos prenden la cocina y le dicen, ay, gracias, cocina, por prender? ¿Cuántos hacen eso? ¿Verdad que no, no? Porque es lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser de la misma manera. O sea, hacer algo sin esperar. Van a venir los agradecimientos y los reconocimientos y todas esas cosas van a venir. Pero si no vinieran, yo lo tengo que hacer igual. Porque es mi función. Porque
porque es la parte del cuerpo de Cristo que se tiene que hacer, tiene que cumplir, que se tiene que mover. Si me toca ser mano, tengo que ser mano. Si me toca ser ojo, tengo que ser ojo. Si me toca hacer pelo, y ya está, y usted imagínese el resto de las partes. Pero si me toca hacer algo, lo tengo que hacer. Y no esperar que me diga la gente, ay, qué buen oído que sos. No, yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Espera que te pongo el micrófono, así no sale tu voz en el video. Que no es solamente la congregación, porque el propósito de Dios puede ser muchas cosas. El arte, se tiene que restaurar el arte, en la medicina, absolutamente en todo. Tenemos que llegar en todo. Tenemos a Daniel en la Biblia, que no era un sacerdote, no, o sea, él estaba en el gobierno, era en la corte, pero esas funciones, porque estaban con la cabeza como que tenés que hacer algo en la congregación y lo podés hacer afuera. En la congregación te reunís con el cuerpo, porque sos parte del cuerpo de Cristo, pero vos cumplís tu función afuera y de esa misma manera bendecís también al cuerpo. O sea, es un combo también todo, y Dios va alineando y te va acomodando en la función fuera de lo que sería, como decían, lo que se dice secular, que está mal dicho, pero es tu función en Dios, en gobernar, en poner el gobierno, en poner a Dios en el lugar que te toque, seas enfermero, seas maestro, en lo que fuera. Exacto. Vieron que Efesios 4 dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, etc. ¿Verdad? Ahora, cuando uno ve esto, dice, ay, bueno, es la parte que a mí me toca hacer en la iglesia. Digo iglesia, sabemos que esto no es la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero como para que se entienda. Ahora, si el Señor me llamó a ser pastor, ¿necesariamente tengo que abrir una iglesia? ¿Tengo que abrir una congregación? No. Porque Dios me puede llevar a pastorear al lugar a donde yo trabajo, al lugar a donde yo me muevo. Si Dios te llamó a ser empresario y tenés un manto de pastor, vas a pastorear en el lugar a donde te muevas. Y no necesariamente tenés que abrir una congregación, ¿verdad? Tiene que ver con ocupar tu lugar. Tiene que ver con ocupar el lugar correcto. Como decía mi esposa, Daniel estaba en la corte y ocupaba su lugar en la corte. Estaba cumpliendo el propósito de Dios en Babilonia, un lugar súper diabólico, pero estaba cumpliendo su lugar en la corte. ¿Me entienden? Entonces nosotros necesitamos entender cuál es nuestra función y en dónde desarraigar nuestra cabeza de que servir a Dios es adentro de la congregación. Es servir a Dios a donde Dios te ponga. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos. Que no vamos a decir ahora, nadie, el pastor dijo que mi propósito afuera no me congrego más. No es así tampoco. Pero para que se entienda, necesitamos morir y entregarle nuestra vida al Señor. Que podamos cumplir el propósito de Dios, que podamos entender a qué Dios nos llamó y enfocarnos en que lo que hacemos es para Él. Que toda nuestra vida tiene que estar rendida a Él. Todo lo que yo haga tiene que estar rendido al Señor. Amén. ¿Se entendió? Nos ponemos de pie.